Muy buenos días a todos, provecho. Voy a empezar una charla, o vamos a tener esta charla que tiene un patrocinio de la industria farmacéutica. Y como ustedes vieron, el nombre de la charla está realmente dirigido con toda intención hacia el conocimiento de la funcionalidad y la evidencia biológica que nos muestra, que tenemos de unas cepas probióticas, 3 cepas de Lactobacillus plantarum de la colección española Cultivos Tipo, eso quiere decir CST, y que pueden ver entre paréntesis como KABP, que es CANECA, que es la asociación de la industria entre el banco de cepas y la identidad propia que tiene asumida la industria. Entonces son 3 cepas de Lactobacillus plantarum, CST 7484, 7485, 30292 y tiene adicionado un Pediococcus acidilactici, lo veremos más adelante, que es la colección española Cultivos Tipo 7483. Saber por qué esta sinergia de microorganismos van a tener un efecto terapéutico coadyuvante en lo que son las infecciones respiratorias. Este es mi potencial conflicto de interés e insisto, esta es una plática que tiene patrocinio con la industria, en concreto con AB Biotics España y aquí en Latinoamérica con Vago, Laboratorios Vago. ¿Cómo orientaremos la plática? Vamos a hablar un poquito del contexto de eje intestino-pulmón. Más adelante, en otro módulo se hablará de esto también. Esto es solo un panorama de lo que es este eje funcional del intestino-pulmón. ¿Por qué AB21, que es esta sumatoria, esta sinergia de 4 cepas, tienen una acción antiviral, su propiedad de actividad antiviral en las enfermedades respiratorias? Y mostrar estudios, tanto en población adulta como en población infantil, sobre el beneficio de estas cepas. Todos, a manera de introducción, sabemos que la microbiota tiene distintas funcionalidades. Por supuesto, tiene una funcionalidad de nutrición, una funcionalidad de digerir alimentos, en promedio cerca de 100 gramos de alimentos que nadie más podría digerir en el trayecto del intestino si no fuera por la presencia de microorganismos, además de ser la proveedora de ácidos grasos de cadena corta, sintetizar vitaminas, sintetizar aminoácidos, tener que ver o estar involucrados, por ejemplo, en el metabolismo de los esteroides desde la formación de las sales biliares hasta las hormonas sexuales, de protegernos contra gérmenes patógenos, de estar involucrada en el metabolismo de energía, promover la síntesis de distintos neuropéptidos y de distintos neurotransmisores, solo menciono ahí serotonina, e intervenir en funciones gastrointestinales y comportamiento. Y con toda la intención puse en rojo que tiene que ver con realmente establecer toda la construcción de nuestro sistema inmune en todas sus respuestas para que nosotros estemos funcionando y nos defendamos del mundo microbiano en el que vivimos contra gérmenes patógenos, pero también haciendo una tolerancia con los microorganismos que prácticamente son los que nos están dando la inmunidad. Si le pusiéramos un número a esas letras en rojo, a esa frase en rojo, el 80% de la inmunidad se ejerce desde el intestino por encima de cualquier otro órgano. Y entonces voy a hablar del eje intestino-pulmón, pero voy a partir desde el intestino. Les cuento como anécdota que en un foro de neumólogos, después de dar la charla del eje intestino-pulmón, el presidente de la Asociación de Neumología me dijo, no, pero no puede ser el intestino más importante que el pulmón. Y bueno, hubo un pequeño intercambio de ideas en el foro y ya. Cerré la intervención diciendo, bueno, si un paciente cae en coma o si un paciente, el pulmón necesita un tubo para respirar, el intestino defeca solo. Entonces, por supuesto que el intestino tiene su funcionalidad importante. Esto que están ustedes viendo es un gráfico de la barrera intestinal. Esa barrera intestinal está conformada por una capa de moco que tiene una capa laxa hacia el interior, una capa más firme pegada a las vellosidades intestinales, toda esa vecindad de cada una de las células de los enterocitos y por debajo toda una dimensión de estructura que se conoce como lámina propia, donde se encuentran distintas células. Se encuentran mastocitos, células dendríticas, linfocitos, neutrófilos. Toda esa estructura celular en la lámina propia tiene un mecanismo de comunicación efector y un mecanismo de comunicación con la luz intestinal donde hay
no solo alimentos, no solo nutrientes, sino también un mundo microbiano conformado por virus, bacterias, hongos, arqueas. Por supuesto, hay enzimas adheridas a las vellosidades intestinales, donde se hidrolizan todos los carbohidratos. Y esa comunicación de funcionalidad con esas células hace que nosotros tengamos por todo el acceso de territorio vascular, así como la llegada y salida de terminales nerviosas, así como toda una información linfática inmunitaria, tengamos comunicación de estos elementos que se producen. ¿Y qué se producen? Desde este vínculo con la microbiota se producen citocinas, quimoquinas, proteasas, neuropéptidos, neurotransmisores, elementos nutricionales que van a ir por todo ese torrente vascular y van a llegar a todos y cada uno de las células y órganos que nosotros tenemos funcionales, pero también van a estar estas señales nerviosas que ocupan esos neuropéptidos y esos neurotransmisores, y también van a ser citocinas proinflamatorias. Y al final de todo esto se encuentra una capa muscular, esa capa muscular que finalmente da la estructura al órgano que es el intestino. Pero voy a resaltar el escenario o el contexto de que esa barrera tiene una funcionalidad inmune, y lo vamos a ver desde un aspecto anatómico e histológico, por supuesto. Ese borde epitelial y esa funcionalidad inmunitaria es la que vamos a resaltar, porque es la que realmente nos vincula con otras grandes mucosas que tenemos en nuestro organismo. Tenemos una actividad inductora favorecidas por este tejido linfoide que se encuentra asociado a las mucosas. Estas son sus siglas en inglés, como tejido MALT, que tiene una zona NALT, que es nasofaringea, una zona BALT, que es una zona bronquial. Hacia el ciego, la zona GALT, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, y también dentro de esa misma zona GALT, una más organizada, que es la zona que se encuentra en los ganglios mesentéricos y a nivel apendicular. Y aquí este mecanismo inductor, esto es desde la boca hasta el intestino, nosotros recibimos moléculas que van a ser reconocidas por este sistema inmunitario, algunas de ellas son alimentos, y entonces vamos a tener una actividad de los linfocitos T y los linfocitos B. Ahí, por ejemplo, falta otro tejido linfoide, que es el tejido linfoide corneal, que también se encuentra en la mucosa, no está vinculado con el del tubo digestivo como tal, y también hay otro tejido linfoide que se encuentra en los plexos coroides, en las meninges, que también tiene esta composición o característica inmunitaria. Pero estos son los que se encuentran muy bien distribuidos como tejidos mucosos perfectamente bien descritos y que están vinculados en el tema que estamos dando. Y lo que quiero demostrarles es cómo cada una de estas estructuras mucosas van a tener este vínculo inmunitario de una manera efectora con linfocitos T de respuesta, esto es lo que se llama efector, y linfocitos T de memoria, que pueden ser desde plasmoblastos, pero lo importante es que son capaces de producir una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A. Y con ello ya podemos entender que estamos hablando de glándulas salivales y nasales y lagrimales, y de las glándulas bronquiales, y de la glándula mamaria, y del intestino delgado y del intestino grueso, y también del tracto urogenital. Porque todo este contexto inmunitario a nivel de las mucosas es lo que hace que se establezca este 80% de inmunidad, que dijimos que es el que mantiene el control de inducción y efector en la respuesta. Entonces, en ese borde epitelial mucoso hay linfocitos intraepiteliales, que son efectores, hay linfocitos T y B, que pueden ser naïve o pueden ser efectores, hay células dendríticas, hay macrófagos, hay mastocitos y hay células plasmáticas. Este gráfico nos dice o nos muestra cómo el intestino realmente está vinculado con el eje cerebro-intestino, pero nosotros estamos hablando del eje intestino-pulmón. La intención del gráfico es ubicarnos, que realmente es a partir de la mucosa intestinal que se tiene en este equilibrio entre la funcionalidad de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Y que esto es lo que nos puede dar este equilibrio de tolerancia que mencionabas ayer, Cristian, y que también hace que nosotros tengamos una respuesta de antiinflamación o una respuesta proinflamatoria. El equilibrio es lo que nos da la tolerancia y es lo que hace que no haya expresiones de enfermedades, por ejemplo, alérgicas, y si solo nos apegamos a tubo digestivo, pensar incluso en fenómenos alérgicos. Y ahora sí, intestino y pulmón.
Cuando nosotros entendemos que son órganos que están vinculados y en comunicación no solo linfática, sino también circulatoria, y que los productos circulatorios que van a pasar por el torrente pueden ser citocinas, pueden ser quimoquinas, pueden ser proteasas, interleucinas, por supuesto, antiinflamatorias o proinflamatorias, entonces entendemos que esa zona de lámina propia va a trabajar para nosotros, va a estar trabajando en una respuesta equilibrada o en una respuesta si lo conceptualizamos desde un aspecto alérgico, desde un aspecto de resiliencia o de tolerancia. Pero ¿qué pasa cuando hay un microorganismo agresor? Hay una identificación de la funcionalidad o de la actividad biológica de ese microorganismo patógeno, que puede ser un virus o puede ser una bacteria o incluso un protozoario, pero lo importante es que a nivel de esta zona de lámina propia a nivel intestinal, vemos cómo las células reguladoras T ayudadoras tipo 1, tipo 2 y las ayudadoras tipo 17 van a ser las que desde el estímulo de los linfocitos CD4 generen esta producción de citocinas proinflamatorias como es el escenario o bien antiinflamatorias como es el escenario que tenemos de factores incluso de crecimiento como tal, factor de necrosis tumoral o las propias interleucinas. Entender que es una comunicación desde el intestino hacia el pulmón, no solo inmunitaria, sino también circulatoria. Y entonces aquí podemos ver cómo existe esta intervención o cómo se propone que pueda ser una modulación, por eso dejé con toda la intencionalidad del texto del recuadro, o de la imagen, porque aquí ya vamos a partir de esta suposición de que la intervención con cepas probióticas específicas pueden desde el intestino modular la respuesta que sucede a nivel inmunitario y circulatorio en base a los productos metabólicos de la microbiota en un beneficio terapéutico o en una coadyuvancia. Reconocer que se puede modular a la microbiota pulmonar porque ya sea que desde el intestino se controlen estos elementos o fragmentos celulares como son los productos de la membrana de lipopolisacáridos o bien como se deriven distintos metabolitos hacia procurar un beneficio de salud desde la microbiota intestinal con este vínculo que se tiene directo a nivel del pulmón. Cómo se pueden regular, por ejemplo, las señalizaciones de interferones o incluso favorecer que exista una homeostasis, un equilibrio a nivel de la inmunidad intestinal, induciendo la producción de células inmunitarias desde el intestino. ¿Y esto qué va a conllevar? Va a conllevar, por supuesto, el beneficio de modular a la microbiota también pulmonar, de regular la actividad de defensa de la expresión de los genes de defensa pulmonar y fortalecer la respuesta antiviral de esa mucosa también respiratoria. Este recuadro lo que nos muestra, o la intención de mostrarnos, es que sí hay un nivel de tolerancia inmunitaria a nivel de la mucosa bronquial, pero también en un escenario de enfermedad, ¿qué es lo que está sucediendo? En enfermedad sabemos que distintas enfermedades respiratorias, por ejemplo, asmáticas o alérgicas como tal, o enfermedades neoplásicas del pulmón, u otras enfermedades que tengan cronicidad a nivel pulmonar, tienen un impacto o son secundarias al impacto disbiótico que sucede a nivel de la microbiota pulmonar. Aquí ya no estamos hablando solo de respuesta inmune, sino ya estamos hablando del involucro del tracto respiratorio que no es estéril y, por supuesto, las enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque si dijimos que ese borde mucoso, que es similar al del intestino, que tiene una lámina propia, que tiene células de respuesta inmunitaria, donde puede haber una mayor expresión de neutrófilos, en concreto de eosinófilos, o una mayor o una menor actividad de los linfocitos TCD4 o de las actividades de las citocinas pro y antiinflamatorias, podemos entender que hay expresión o no de enfermedad, pero también se pueda modular esa microbiota y esa respuesta inmunitaria a partir del epitelio. Recordar que el individuo no está separado por órganos y sistemas que son desvinculados, sino que este es un escenario, o como seres humanos somos un contexto de órganos que están vinculados para nuestra adecuada funcionalidad. Y si nosotros pensamos que el tracto respiratorio son los pulmones, nos estamos alejando de este vínculo que sucede desde la boca, donde esta nasofaringe está en contacto directo con el árbol bronquial y con el pulmón. Y podemos entender que sí, hay mecanismos de respuesta para que nosotros nos defendamos de nuestro
entorno exterior, como es estornudar, como es toser, o bien este transporte que puede existir a nivel de las vellosidades pulmonares o a nivel de la inmunidad innata. Pero si estos fenómenos de barrera, así como nosotros en el intestino tenemos al moco y a la peristalsis y el pH intestinal, estos están en disrupción o en una inadecuada funcionalidad, podemos entender que haya expresión de ciertos microorganismos en una mayor expresión y que pueda generar sintomatología. Y podemos entender que si estos mecanismos de clarificación de la mucosa, de ese borde epitelial que sucede a nivel bronquial, pueda favorecer que Prevotella o que Streptococos o que Veillonella tengan un desorden en su expresión. Y todavía más, el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos tiene microorganismos virales, tiene microorganismos bacterianos, que esa misma respuesta mucociliar y esa misma respuesta inmunitaria a partir de la base de la lámina propia, entonces podemos entender que nos está defendiendo siempre y nos mantiene en una competencia inmunitaria. Pero ambientalmente también sobreviven los microorganismos y sabemos que en épocas de invierno, por ejemplo, se presentan una mayor cantidad de viremias asociadas a rinovirus o a virus de parainfluenza o a coronavirus o a sincitial respiratorio o adenovirus o influenza. Y que en el norte estamos ahorita en primavera y ahorita ustedes están en otoño. Y que entonces estas temporadas de frío, de invierno, favorecen que exista esta diseminación en este mundo globalizado de estos microorganismos. Que si fallan los mecanismos de defensa mucociliares e inmunitarios de estas zonas mucosas, BALT, NALT, GALT, entonces puede haber una expresión de enfermedad. Y entender que hay infecciones de vías respiratorias altas, pero también hay afectaciones de vías respiratorias bajas. Las de vías respiratorias altas, 70% son virales. Más del 90% son virales. Y cuando hay un involucro de pulmones, pues también ya de vías respiratorias bajas, puede haber una manifestación más de enfermedad asociada a la presencia de bacterias. Lo que es importante no solo es la periodicidad que podemos tener de infecciones en las que el organismo nos defiende, sino cómo poder respaldar que en este contexto que esto pueda ser de soporte. Y sí, realmente es la COVID la que nos hace voltear a ver a estos microorganismos que habitan en nuestro intestino, que son producto de nuestro estilo de vida, que tienen que ver con los elementos dietarios que nosotros le otorgamos al intestino, y entender que si estamos en un balance o en un equilibrio dietario, en estilo de vida, donde hayan elementos nutricionales como vitamina A, vitamina C, vitamina D, zinc, y que además se ingieran elementos como son probióticos, prebióticos obtenidos de forma dietaria o bien suplementados, puede haber una respuesta hacia una dieta en desbalance, una respuesta disbiótica de esta capacidad de mecanismos de defensa, o bien puede haber un equilibrio donde la respuesta inmunitaria, inmunológica, esté asociada a que haya una buena respuesta a nivel de macrófagos y de linfocitos y de linfocitos CD4. Es así como desde un aspecto de modulación surgen inquietudes con respecto a la microbiota. Y sí estoy segura que nosotros como gastroenterólogos, que prácticamente todo el mundo médico empieza a voltear a ver este eje intestino-pulmón muy profundamente a partir de la COVID o de la infección por SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque realmente se empiezan a retomar estos conceptos básicos que teníamos sobre estos epitelios de mucosa, pero nos vuelca o nos voltea la atención el voltear a ver la posibilidad de modulación. No solo porque a la par se estaba atendiendo a los pacientes, sino porque se estaban viendo que las respuestas de cada uno de los organismos eran totalmente distintas. Entonces, una posibilidad de modulación es justamente conocer la evidencia biológica que se tiene en relación a un microorganismo, o incluso, como es el caso de esta sinergia de cepas que se conocen como AB21, que se conocen aquí en Latinoamérica como Corplus, en mi país se conoce como BNIG, en Venezuela se conoce como Solbiot, como estas tres sumas de Lactobacillus plantarum y Pediococcus acidilactis y de la colección española Cultivos Tipo, nos va a permitir tener un equilibrio en esta respuesta a nivel del epitelio intestinal. Esto es solo un ejemplo de cómo esa barrera intestinal ante la presencia de la sinergia de microorganismos nos va a favorecer que tengamos un fortalecimiento a nivel de la barrera intestinal y que si ésta está fortalecida, entonces tengamos una respuesta inmunitaria de calidad.
Esto, en este mismo contexto, viene o se vierte lo que se conoce como la evidencia biológica de cada microorganismo, que si bien es independiente, también tiene que haber demostrado cuando se usan en sumatoria, se tiene que haber demostrado la sinergia. Esto es, que el efecto benéfico de uno no se vea mermado por la presencia de otro microorganismo, o incluso que se pudiese exaltar algún no beneficio en su actividad biológica. Lo importante es que un microorganismo que es benéfico como tal tiene que tener un trasfondo teórico de por qué me puede funcionar en un escenario clínico. Y este es el caso que tenemos del Lactobacillus plantarum, en concreto estas cepas de Caneca B probióticos 022, 023 y de Pediococcus acidilacticis 021, que sabemos que tiene una capacidad de producir moléculas que tienen una actividad sobre la permeabilidad de la barrera epitelial, y esto es porque es capaz de producir unos pequeños gránulos que se llaman gránulos polifosfato que fortalecen estas uniones estrechas a nivel de la barrera, pero que además tienen otra funcionalidad biológica, que es la de producir como tal un ácido graso de cadena corta, en concreto el acetato, como una posibilidad o como una actividad, no una posibilidad, sino como una actividad antiinflamatoria sumada a otra actividad antiinflamatoria, que es la producción de acetilcolina. Y me dirán, acetilcolina tiene que ver con contracción, sí, pero a nivel muscular, a nivel mucoso tiene una actividad netamente antiinflamatoria. Entonces, son dos beneficios antiinflamatorios en su capacidad biológica. Y hay una nueva cepa adicionada a esta sumatoria de estos dos plantarum mencionados inicialmente con el Pediococcus acidilacticis, que es la adición del Lactobacillus plantarum Caneca AB Probiotics 033, que además establece un vínculo de comunicación que produce una proteína que es la PLNG, que realmente tiene una funcionalidad biológica de ser un antígeno presentador desde células, en concreto con las células dendríticas y con los macrófagos, y con esto va a tener una actividad de señalización a nivel de la lámina propia de los linfocitos B, reforzando como tal la respuesta inflamatoria. Y es así como desde esta estructura entender que no solo se necesita fortalecer a la barrera intestinal, no solo se necesita que esto suceda a nivel de los gránulos polifosfato, no solo se necesita que exista una actividad antiinflamatoria por producción de acetato como producción de acetilcolina mucosa, sino que también se requieren otros fenómenos de neutralización viral, como es esta señalización o reforzamiento en una actividad inmunitaria muy dirigida, que es esta que se tiene sobre las células dendríticas y sobre los macrófagos, que es a partir del estímulo de este gen PLNG. Y entonces, sabemos además que en el conocimiento de estas cepas probióticas carecen de la inducción o de la posibilidad de inducción de genes de resistencias antimicrobianas. Por supuesto, hay literatura reciente que está hablando sobre la posibilidad de que probióticos, entre comillas, puedan sugerir o puedan dar resistencias antimicrobianas. Este es uno de los preceptos, mencionaba ayer Gianfranco, ese es uno de los preceptos o condicionantes que la definición de probiótico debe estar o está como tal inmersa, que es no generar un daño. Y uno de los puntos es no generar un daño porque no se favorece unas resistencias antimicrobianas. Pues estas 4 cepas tienen esta virtud, carecen de genes que induzcan resistencias antimicrobianas, y entonces si yo conozco esta evidencia biológica de cada una de estas 4 cepas y que sé que en sinergia se potencializan su beneficio, no se neutraliza el beneficio independiente de cada una de ellas. Mi contexto clínico, esto sucede en COVID, ¿qué sucede en este eje intestino-cerebro? ¿Qué sucede en esta respuesta al ambiente viral, a un proceso o una infección? Si mi intestino está reforzado, se induce una mayor homeostasis a que si se encuentra dañado. Entendemos que en este famoso eje hay escenarios muy puntuales. Y para eso, ya involucrándome en el escenario de enfermedad, quiero mencionarles este artículo. Es un artículo que, por supuesto, sucede en la COVID, pero me encanta en lo didáctico que es para explicarnos cómo es que cada uno de nosotros responde distinto a un proceso infeccioso. Sabemos que los pacientes sanos tienen a nivel intestinal
bacterias, núcleo, bacterias comensales que habitan ese intestino, Eubacteria, Fecalibacterium prausnitzii, Roseburia, Lacnospiraceae, las taxas de estos, que además son responsables de producir ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato, o producir y mantener la inmunidad o tener propiedades antienfermedad o antiinflamatoria. Pero ¿qué sucede con la llegada de un microorganismo que además tiene y llega sobre los receptores que también se encuentran en intestino, no solo en duodeno, en intestino, que son los receptores de angiotensina E2, a donde llega SARS-CoV-2 y genera una respuesta inflamatoria y una respuesta de enfermedad? Pues resulta que esos comensales cambian en su proporción a nivel intestinal y hay una llegada de oportunistas, en concreto de Clostridium hatewayi, de Actinomyces viscosus y de Bacteroides nordi. Sí, llegó y sucedió ese cambio a nivel de la microbiota prácticamente en todos los que tuvimos COVID o hemos tenido COVID, pero la presencia del SARS-CoV-2 podía llevarnos a una enfermedad gripal o levemente sintomática o incluso asintomática, o tener una enfermedad de gravedad. ¿Y a qué se vinculó esto? A la cantidad y al tipo específico de estos microorganismos oportunistas. Por ejemplo, a pesar de que hubieran, por ejemplo, Bacteroides dorei, Bacteroides tetaiomicron, Bacteroides massiliensis, Bacteroides ovatus o incluso Erysipelotricaceae, vemos que a una menor enfermedad había una asociación con, por ejemplo, alistipes o con algunos Bacteroides ovatus. Pero los pacientes que tenían un peor curso clínico, respiratorio incluso, sistémico, porque recordemos que es una enfermedad multisistémica, pues tenían presencia también de Clostridioides hatewayi y también de coprobacilos. Y eso hacía que a alguien le fuera mejor, en menor o tuviera una menor o una mayor expresión de esta enfermedad. Porque hay una llegada hacia el intestino, recordemos que es un órgano que está irrigado, y no solo la acción directa sobre receptores, sino que toda esta producción de citocinas que se van a ir por el torrente sanguíneo favorecía lo que conocimos como una cascada de respuesta inflamatoria, que es la que nos llevaba a la falla orgánica múltiple. Y en base a este contexto de que sí, desde el intestino se puede modular esa respuesta inmunitaria ante la llegada de un microorganismo patógeno que tiene una expresión pulmonar, pero que también tiene una expresión multisistémica, surge la inquietud de llevar a cabo un trabajo de investigación en plena pandemia en la Ciudad de México. Y entonces así lo que se hace es desarrollar este estudio. Es un estudio aleatorizado, controlado contra placebo, ciego a 4 partes, porque era ciego para los pacientes, para los profesionales sanitarios, para el investigador principal y para los estadísticos. Y lo que se hizo como intervención de coadyuvancia fue solo administrar una cápsula al día de un probiótico versus el placebo como tal durante 30 días. El tamaño de la muestra fue de 300 individuos que se dividieron en 150 y 150 entre el grupo placebo y el grupo que recibió la terapia. Esto se desarrolló, la imagen que ustedes vieron, a los que conocen la Ciudad de México y la zona de hospitales, en el Hospital Gea González, y el criterio de inclusión es que fueran pacientes que eran adultos, que tenían positividad para la infección por SARS-CoV-2, esto por RT-qPCR, y además que estuvieran sintomáticos, pero que no requirieran hospitalización. Eran pacientes que eran ambulatorios en el manejo. Esta es la tabla de proporciones de los grupos, de cada uno de los grupos, donde la edad media promedio fue de 37 años, 54% fueron mujeres, 42% representaron factores metabólicos de riesgo, obesidad, para COVID-19, y los grupos de estudio comparables realmente ambos, tanto a nivel poblacional, tanto el placebo como los que recibieron las cepas probióticas, prácticamente eran iguales en proporción, muy pequeñas diferencias que se podían ver a nivel del índice de masa corporal o incluso de la saturación de oxígeno o de disnea o de hallazgos pulmonares. Y lo que se tiene es este efecto claro en la tasa de remisión. Estos realmente lo que nos arrojó que había una tasa de remisión muy rápida en la formación de anticuerpos que veremos más adelante, y que no se produjeron incluso situaciones de gravedad o de detrimento a nivel de la evolución o del cuadro clínico de los pacientes. Ninguno requirió hospitalización, ninguno se fue a unidad de terapia intensiva y no hubo ninguna muerte en el transcurso del estudio.
¿Qué se consideró como remisión? Se consideró como remisión dos cosas. Uno, la desaparición de los síntomas del cuadro respiratorio y además que hubiera una negatividad, una negativización de la PCR, que era finalmente el criterio de inclusión. Y entonces, la tasa de remisión, ¿cómo es que se pudo comparar con los pacientes que recibieron las cepas probióticas contra el placebo? Lo que se vio es que los pacientes que recibieron la cepa probiótica, a diferencia de los que no, tuvieron 2 veces una mejor respuesta de inducción de remisión. Recuerden, no solo no síntomas, sino también la negativización de la PCR. Y además, de los pacientes, como el único, los pacientes que presentaban un síntoma en particular, que era el de fiebre, era el único elemento terapéutico que podía darse ante esta situación, y los otros valores o los otros elementos clínicos, como era la presencia de tos o como era la presencia de mialgia, pérdida del olfato, realmente, si bien se evaluaron de forma independiente, también se evaluó de forma independiente a aquellos que por fiebre recibieran paracetamol. ¿Y qué se encontró? Que los pacientes que tenían cada uno de estos síntomas individuales ante la presencia de las cepas probióticas en coadyuvancia, pues tenían menos sintomatología de cada uno de estos parámetros individuales, pero además aquellos que tuvieron fiebre comparativamente en los dos grupos tuvieron que usar menos dosis de paracetamol o menos impacto, por menos impacto como tal de la fiebre. Otros de los objetivos, ya no primarios, que era el de la remisión, sino ya secundarios, era esta duración de estos síntomas individuales. Y entonces vemos que realmente en todos los síntomas fueron disminuyendo más con los pacientes que tenían o que recibían la cepa probiótica, y uno que era un dato objetivo porque se graduaba, era el de la fiebre y disminuía. Entonces hubo una reducción significativamente a favor de aquellos pacientes que recibían las cepas probióticas comparado contra el placebo, con un valor de P de 0.0001. Otro objetivo secundario: el paciente estaba infectado, valorar la carga viral. La carga viral tuvo una reducción a nivel de la carga en el grupo probiótico comparado contra el grupo placebo, como ustedes pueden también ver, con un valor de P significativo desde un punto de vista estadístico, pero pueden ver cómo a partir del monitoreo que se hizo en la determinación diagnóstica de la enfermedad al día 15 y el día 30, cómo cambió este gráfico en la carga viral y cómo se negativizó de forma más rápida en aquellos pacientes que recibían las cepas probióticas. Los pacientes tenían síntomas pulmonares, los pacientes tenían manifestaciones pulmonares de una neumonía viral adquirida en comunidad con estas imágenes radiológicas donde había condensaciones pulmonares, y lo que se hizo fue, esta parte del estudio es una parte muy importante porque no fue operador dependiente, sino que se hizo con un sistema de inteligencia artificial que se conoce como Brixia, que lo que hizo fue catalogar cada una de las afectaciones pulmonares en cada uno de los pacientes, y ustedes saben que los cambios radiológicos siempre son más lentos que los cambios clínicos, y que se encontró que los pacientes que habían recibido las cepas tenían realmente menos zonas de condensación y también tenían una mejor recuperación pulmonar, a diferencia que aquellos que no recibían las cepas probióticas. Ahora hablemos de la respuesta inmunitaria, y aquí vamos a hablar de la infección, esto es cómo se expresa ante la infección IgM, M muy agudo, e IgG guardado, que nos hablaría de la depuración. IgM, esta respuesta inmunitaria, se vio que los pacientes que estaban expuestos a las cepas probióticas desarrollaban prácticamente una respuesta inmunitaria adquirida frente a SARS-CoV-2 muchísimo más rápida, y esta rapidez permitía que rápidamente también se hiciera esta conversión de IgG, que veremos más adelante, con niveles superiores a los que no lo recibieron. Este es IgG, y lo mismo. Hubo una depuración tan rápida, bajó la carga viral, la sintomatología mejoró e inmediatamente se hicieron anticuerpos de defensa contra el germen. Estos aspectos inmunitarios son importantes. Ahora, sabíamos que era una enfermedad que tenía un efecto proinflamatorio, y lo que se hacía era medir un marcador que es un reactante de fase aguda, que es la proteína C reactiva. Los pacientes que usaban las cepas probióticas tenían menores niveles de proteína C reactiva, y en el riesgo trombótico que se asoció
debido a esta actividad de cascada inflamatoria en los pacientes con SARS-CoV-2, el dímero D, que era un parámetro clínico para saber qué tanta posibilidad de hipercoagulabilidad surgiera, pues resulta que los pacientes que estaban con las cepas probióticas tuvieron menos riesgo. Y valorar el impacto en la microbiota. Si realmente el paciente como tal no tenía un impacto en la microbiota intestinal, pero la respuesta y la actividad de la llegada de estos microorganismos era menor en todos los parámetros clínicos que nosotros buscábamos, con cepas que ya sabíamos que eran seguras, pero que además se documentaba que en la enfermedad fueran seguras y que además fueran tolerables. Los efectos adversos, como ustedes pueden ver, son asociados como tal al cuadro clínico, a vivir en Ciudad de México, a otros escenarios, porque realmente no hay un efecto adverso significativo que es parte de la definición de una cepa probiótica, no causar daño. En un análisis post-hoc se observó la correlación que existía entre los anticuerpos y los síntomas y entonces sí, efectivamente, al negativizar IgM, al elevarse IgG, había una menor sintomatología que correlacionaba estos dos escenarios, el clínico y el de los valores. Y además estudiaron el por qué podía surgir esto, o por qué se daba esta situación inmunitaria y se atribuyó a que había una actividad muy específica sobre los interferones tipo 1. Saber que en este subgrupo aleatorizado que se monitoreó en concreto 35 del grupo probiótico contra 35 del grupo placebo, se encontró que el interferón beta aumentaba contra placebo en los días 15 y 30 cuando ya estábamos hablando de esta depuración clínica y además una depuración de la carga viral y se correlacionaba justamente con estos anticuerpos IgM e IgG. Esto desde estos datos de estimulación del interferón tipo 1, donde se estimula, dijimos, a las células dendríticas en el conocimiento que tiene la funcionalidad o evidencia biológica de estas cepas a nivel de las células presentadoras, de las células dendríticas del interferón tipo 1, de los linfocitos B, favoreciendo la producción de anticuerpos y de la formación de anticuerpos contra el virus IgM e IgG. Los interferones tipo 1, ¿qué hacen? Realmente sabemos que estimulan la respuesta de las células natural killer y que tienen un efecto antiviral sobre el epitelio pulmonar. Realmente esto es importante porque esto ya fundamenta la acción biológica sobre ese tejido inmunitario intestinal y cómo se puede mediar a la microbiota desde este potencial de actividad antiinflamatorio y de depuración como tal. Esto que ustedes ven como AB21 y este estudio que se mostró fue lo que hizo que este producto en plena pandemia se ganara un premio internacional que es el Nutra Ingredients Award, que favoreció que incluso inmediatamente se comercializara a nivel mundial. Se comercializó de forma inmediata en Europa, por supuesto llegó a México, y estos son los puntos claves para considerar que esta sinergia de 4 cepas son buenas en una infección respiratoria. Y fíjense cómo lo dije. Sí, en un estudio de SARS-CoV-2, en un estudio de COVID, pero también si buscamos esta asociación o si entendemos que esto se da por este estímulo de interferones tipo 1, simple y sencillamente se puede trasladar a cualquier infección respiratoria, adenovirus, rinovirus, a cualquier infección respiratoria, porque lo que está trabajando desde un punto de vista inmunitario es el epitelio intestinal. Ahora, niños, eso fue en adultos, quedamos que íbamos a mostrar algo en niños. Sabemos que se realizó este segundo estudio sobre la eficacia y la seguridad de esta combinación AD21, recuerden 3 cepas de Lactobacillus plantarum y un Pediococcus acidilactici, en enfermedades virales, que son las más comunes, más del 90%, pero en población infantil. ¿Y qué se observó? ¿Qué pasa con los niños con este estímulo sobre interferones tipo 1? Los interferones tipo 1 y los genes como tal reguladores por interferones tienen funciones específicas de presentación de antígenos sobre las células dendríticas. Y encontramos que, lo que se logró ver, es que independientemente de la edad, ustedes pueden ver que el rango eran niños promedio de 2.5 años para herpangina, para bronquiolitis 8 meses, para hepatitis B 3 a 18 años, para el síndrome de mano, boca, mano, pie, un promedio de 1.7 años. Y que se ha visto que en tratamientos interferones alfas nebulizados o inyectados pueden tener un beneficio terapéutico
en estas infecciones que son virales. Recuerden, todos los virus van a tener este contacto con las mucosas, que es lo que se habló de forma introductoria en el eje intestino-pulmón. Pero si este es el contexto teórico, entonces, ¿por qué podemos pensar que esto se puede traspolar a otro grupo etario? Ayer decíamos, el intestino va a funcionar igual en niños que en adultos y lo mismo que en ancianos. El beneficio que nosotros buscamos de tolerancia y de depuración en este contexto viral. Entonces, lo que se hizo fue buscar qué evidencia había de estas infecciones respiratorias en los niños, vamos a verlas más adelante, pero como probióticos en enfermedades respiratorias o que fue el basal en adultos, podían verse beneficiadas con la combinación de cepas probióticas. Y entonces se diseñó el estudio en población infantil que fue un estudio aleatorizado 1 a 1, doble ciego, controlado contra placebos, que abarcó la población de 6 meses a 5 años en niños que tenían una faringitis, un cuadro respiratorio alto de probable etiología viral, diagnosticado por un especialista, que podían cursar con fiebre de 37.5, que tenían una puntuación FLAC de malestar, con más de 3 horas previas a la inclusión, que tenían un inicio de sintomatología de menos de 48 horas como tal. Esto es el cuadro viral puro inicial. Y se excluyeron aquellos que ya se les había administrado erróneamente, porque casi siempre las infecciones son virales, pero que ya se les había administrado algún antibiótico, porque eso iba a modificar la respuesta inmunológica o inmunitaria a partir del epitelio, y que estuvieran recibiendo antivirales o probióticos 2 semanas antes a la previa de la manifestación respiratoria. Fallo de Medro, que ayer me lo explicaron los pediatras, que era falta de crecimiento o falta de desarrollo, historia de infecciones respiratorias recurrentes severas, pensando en que esto a lo mejor pudiera ser la manifestación de un trasfondo incluso alérgico o más de 2 infecciones invasivas o, como mencioné, enfermedades alérgicas, en concreto asma. ¿Qué fue lo que se hizo? 2 veces al día se hizo una intervención durante 15 días con AB21, Lactibacillus plantarum, recuerden Caneca AB probióticos, 22, 23, 33 y Pediococcus acidilactici 21, 2 por 10 a las 9 unidades formadoras de colonia, contra nada, un placebo en el otro grupo. Y las variables fue la principal en el seguimiento diario que se tenía con los niños, y que recuerden que a diferencia de en adultos, que fue por 30 días, solo fue por 15 después del reclutamiento, que ya no tuvieran fiebre, que bajara el malestar, que esto es que ya no tuviera una clínica de infección, y el control con comedicación con antiinflamatorios no esteroideos o con antihistamínicos solo para manejar síntomas. Esto se hizo en el Hospital Médica Sur, es un hospital de institución privada como tal en Ciudad de México, y este es el registro del protocolo como tal por el Comité de Ética y como tal del estudio. La población, pequeñitos, AB21, 37 contra 32 en el grupo placebo, prácticamente 20%, 54.1 fueron del género femenino. El peso actual oscilaba más o menos en 10.1 kilos. La diferencia, si había sido nacimiento por cesárea, 14 contra 16, la pauta, cómo se encontraba en su plan de vacunación según el calendario y la edad, 37-38, si tenían solo lactancia exclusiva, considerando que eran niños menores de 6 meses o los que fueron menores de 6 meses, la temperatura corporal, la puntuación de la escala FLAC y la presencia de rinorrea, de congestión o de tos, y esto es en ambos grupos. ¿Y qué se observó en los resultados? Que la eficacia mostraba que la intervención con estas cepas probióticas disminuía significativamente el número de días de fiebre y de malestar. El cuadro clínico gripal disminuía. Las variables de control no se observaron como tal diferencias en los días de toma de la comedicación con antiinflamatorios o con antihistamínicos, y podemos ver por todas las escalas que hay una diferencia importante con el grupo placebo, sin que hubieran riesgos, porque la seguridad de las cepas probióticas está demostrada y solo se quería corroborar la calidad de respuesta en niños. Los resultados, los virus detectados por PCR fueron rinovirus, coronavirus, incluyendo SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus. No hubo diferencias significativas en la distribución del agente etiológico, eso a lo mejor faltó ponerlo en el gráfico de la tabla, y que algunos sujetos fueron positivos para múltiples virus. Esto también lo vemos en la clínica y también lo vemos en adultos, pero esto fue importante en este grupo etario a nivel de niños,
que esto no condicionó incluso la infección por un segundo virus o incluso un tercer virus, que no condicionó que se modificara la respuesta del antibiótico, de las cepas probióticas. Al revés, se vio beneficiada en esta calidad de respuesta, de depuración y de beneficio a nivel sintomático. Entonces, se demostró la eficacia, disminuyendo significativamente estos escenarios, también tos, rinorrea y el malestar como tal, y que la eficacia como tal se asociaba a la administración, independientemente de los sintomáticos, a estas 4 cepas probióticas. Seguridad, son cepas que se ha documentado que no generan genes de resistencias antimicrobianas. Un aspecto importante es que no hubo abandono por parte de la administración de los padres en cuanto a la administración de las cepas, que no se reportaron eventos adversos y que no hubo diferencia entre los eventos adversos reportados entre el probiótico y el placebo. Pueden ver ambos grupos, AB21 contra placebo. Que fuese rinovirus, fuese coronavirus, fuese virus sincitial respiratorio, la respuesta fue favorable ante la intervención y apoyo con la coadyuvancia. En concreto, 2 de 3 eran SARS-CoV-2 y no hubo diferencias en la distribución de los agentes. Ustedes pueden ver que la respuesta a la respuesta inminente inmunitaria ante la presencia de los virus fue lo que fue a favor del estudio. AB21 en pediatría, entonces, favorece una buena tolerancia para los pacientes pediátricos. Es una buena opción de coadyuvancia en cualquier infección respiratoria, no solo SARS-CoV-2, rinovirus, adenovirus, sincitial respiratorio, SARS-CoV-2 propiamente, otros coronavirus que favorecen que exista o que se entienda que una coadyuvancia, un apoyo a estos sistemas inmunitarios de tejido linfoide bronquial desde el intestino van a ser los que ayuden a que haya una adecuada depuración y una mejor respuesta inmunitaria. Los puntos claves son 4 cepas, 3 Lactobacillus plantarum, un Pediococcus acidilactici, que tienen 3 mecanismos de acción puntuales. 1, van a reducir el proceso de inflamación intestinal, tienen un fortalecimiento a nivel de la barrera intestinal por la formación o por la presencia de gránulos polifosfato. 2, por la promoción de la producción de acetato, así como la promoción de la inducción o generación a nivel mucoso de acetilcolina, además de estar añadidos con vitamina D, que nos han hablado en el foro de vitamina D y la importancia inmunitaria que tiene, favoreciendo que esto tenga una mejor respuesta inmunitaria. Con esto termino mi plática. Esto es una meditación de por qué no volver a pensar o no girar los ojos hacia este mundo de microorganismos que siempre hemos pensado que son gérmenes patógenos. Si el problema involucra escenarios donde están involucrados como tal los microorganismos, ¿por qué no pensar que las soluciones pueden dirigirse desde esta modulación no solo de los componentes, sino del comportamiento de los microorganismos y así beneficiar a nuestros pacientes en distintas entidades terapéuticas? Muchas gracias por su atención. Gracias, Ana, por tu excelente presentación. Quiero saber si hay alguna pregunta. Tenemos 5 minutitos solamente. ¿Qué se sabe del uso de estos probióticos preventivamente en pacientes que uno sabe que van a tener una respuesta más grave en cuadros respiratorios? Claro, realmente sin un estudio, pero con una lógica en la respuesta. Si sabemos que hay temporadas virales, temporadas de una mayor presencia viral de cuadros respiratorios, pues por supuesto, si vas a viajar, en este caso, yo que vengo de México, una temporada de invierno, reforzar mi sistema inmune desde el intestino, ¿por qué no? Ya si me toca la enfermedad, pues finalmente la respuesta será menor y la depuraré de una mejor forma, por supuesto. El racional de uso, sí, por supuesto, se ve, posiblemente, ¿por qué no?, hacer un estudio sobre justamente el beneficio que se tenga de forma preventiva. Pero la asociación, el racional, es el que tú has dado, es el que te llevó al pensamiento. ¿Cuánto tiempo antes partiría? Realmente, al menos 2 semanas antes. Sabemos que 2 semanas antes es lo que va a favorecer que haya una colonización transitoria de estas cepas probióticas y que esta respuesta inmunitaria esté sucediendo. Este rango te lo estoy respondiendo desde una forma total y absolutamente empírica, porque sabemos que cuando tú dejas de tomar un probiótico después de 2 semanas es cuando ya no hay una respuesta de ese beneficio biológico. Entonces, por eso es que te diría 2 semanas antes. Muchas gracias, Ana, por tu excelente presentación.